Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a comenzar el semestre 2 ahora con la unidad didáctica de metodología de desarrollo de software que van a ser todos los días lunes de 7 a 8:30. ¿Correcto? Vamos a comenzar la semana 1 y como ya es costumbre dentro de lo que nosotros venimos trabajando durante todo este año, vamos a pasar lista. Comience. Vamos a compartir, vamos a empezar. Listo. Vamos a ver, esta es la semana 1, es del 16 al 20. Vamos a lo que es introducción, vamos a ver un poco de qué es ingeniería, software, metodologías y uno de los conceptos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar una metodología para desarrollar un software, ¿no? Que es muy importante, ¿correcto? Bueno, actualmente la rapidez y el dinamismo que se tiene, ¿no?, en la industria del software han hecho que se replanteen los cimientos sobre lo que podemos sustentar en lo que es el desarrollo de software tradicional. Hay unos estudios recientes, ¿no?, dentro del mercado que marcan, valga la redundancia, ¿no?, la tendencia con respecto a lo que es la ingeniería de software, ¿no? Cuando nosotros hablamos de metodologías, estas de desarrollo de software, prácticamente nos centramos a lo que es la ingeniería de software. Este curso yo voy a tratar de orientarlo más a nivel de ingeniería. No se vayan a asustar cuando hablamos de ingeniería, pues, matemáticas, no, vamos a tratarlo desde el punto de vista de cómo se debe tratar un proyecto y cómo podemos realizarlo, ¿no? Y cuáles son, digamos, estas técnicas que se deben utilizar desde el punto de vista genérico. ¿Correcto? Entonces, esta ingeniería de software mantiene características especiales, ¿no? En las cuales nos piden de que estos software puedan ser rápidos, tengan que ser flexibles, que se adapten rápidamente a los cambios que puedan existir dentro de todo nuestro entorno, tanto a nivel político, económico, a través de hardware, ¿no? Que puedan mantenerse, que su tiempo de vida, que su ciclo de vida se pueda mantener en esa constante. Imagínense desarrollar software y que mañana, por ejemplo, ¿no?, se cambie, digamos, la plataforma, ya no se trabaja con Windows 10, ahora estamos trabajando con el Windows 11, ¿no? De repente por ahí sale Windows 12 y el software con que veníamos nosotros trabajando o habíamos hecho, diseñado, implementado, ya no funcione porque cambió el sistema operativo. O porque realmente yo tenía 16 gigas de RAM y de repente se malograron 8 y con 8 no funciona. Entonces es importante, ¿no?, que estas técnicas que nosotros debamos utilizar contemple cada una de estas cosas, ¿no? Ahora, en la actualidad, en la actualidad, como nos dice acá, las metodologías de ingeniería de software se pueden considerar como una base necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo de software que se considere serio, ¿correcto? Ojo, que se considere serio, es decir, que lo que se va a realizar deba concluirse, deba terminarse, porque existen muchos proyectos de desarrollo de software que nunca terminan. Y eso, digamos, para los que de alguna u otra manera han estado ustedes, ¿cómo les puedo decir?,
involucrados en lo que es el desarrollo de software han podido percatar, ¿no? ¿Ya? Y eso es una de las cosas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto a nivel operativo como a nivel de gerencia, como jefe, y la mayoría, les puedo decir, en empresas particulares como organismos del Estado, casi, casi el 70% de estos proyectos no se realizan. ¿Motivos? Uf, vamos a encontrar un montón, ¿no? Presupuesto, capacitaciones, personal, una mala ejecución del análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente estos proyectos que suceden, ¿no? En algo más experiencia y capacidades de los propios programadores y obviamente de todo el equipo, ¿no? Porque esto se considera bastante. Y obviamente se debe tener un amplio y un buen conocimiento de estas metodologías, ¿no? Porque el conocer todas estas metodologías van a permitir de que el software que nosotros queramos realizar a través del análisis, a través del diseño, del desarrollo y obviamente la implementación de este sistema tiene que ser el idóneo. Obviamente yo puedo decir, ¿no? Bueno, voy a cuatro, ustedes y que ustedes me los voy a llevar para que vayan a desarrollar software. Obviamente la experiencia va a mermar ahí, ¿no? Entonces debemos tener bastante cuidado con estas cositas. Y eso más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué tanto influye la experiencia en el desarrollo del software, ¿no? Tanto en la ingeniería del software como en una metodología. Aquí tenemos que ver ingeniería, muchas veces tenemos miedo, ¿no? No le digo por usted, ¿no? Pero lo he escuchado en algunos lugares, cuando se habla de ingeniería, todo el mundo le tiene miedo porque dice matemática y que, pucha, que muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros somos informáticos, ustedes son informáticos, ¿no? Futuros informáticos, futuros desarrolladores de software, desarrolladores eh, de hardware desde el punto de vista redes, por ejemplo, ¿no? Comunicación, software a través de Internet. Entonces, ustedes deben ser conscientes de que la ingeniería es parte del proceso diario, de su día a día, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? Obviamente lo vamos a encontrar en distintos sitios, ¿no? Autores que van a dar los conceptos correctos. Es una recopilación de varios autores. La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras, tanto físicas como teóricas, ¿no? Resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana y la sociedad. La ingeniería es la actividad de transformar el conocimiento en algo práctico, obviamente, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no? La ingeniería del software lo que nos permite, obviamente, es generar un nuevo software ante problemas que puedan existir en la vida cotidiana, tanto de una empresa u organización. Ahora, ¿qué es el software? Nosotros hablamos, creo que desde antes de ingresar al instituto, siempre hemos hablado de software, de programas, aplicativos, apps, ahora le llaman apps, ¿no? Eh, sistemas, ¿no? Entonces, eh, en sí, ¿no? El software es el equipamiento lógico e intangible de un sistema informático. Ojo, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas. Ojo, vuelvo a retomar este tema, componentes lógicos, es decir, que deba tener una lógica para realizar una tarea específica. Entonces, ustedes han tenido ya la oportunidad el semestre pasado de llevar lógica de programación. Entonces, ustedes saben que existe una secuencia, paso a paso, para poder resolver estos problemas, estas tareas específicas, ¿no? Que va en contraposición a los componentes
componentes físicos que son llamados hardware, ¿no? Hardware simplemente se dedica a funcionamiento, pero el software es aquel que hace la interacción para que pueda funcionar correctamente. En otras palabras, es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. También esto es de varios autores, ¿no?, que generan este tipo de conceptos. Entonces nosotros de repente haciendo un resumen, yo puedo decir que es un software. Para mí es un conjunto de instrucciones, así, un conjunto de instrucciones en sentido lógico, obviamente, que nos va a permitir desarrollar algún problema específico en una computadora. ¿No? Tiene que ser en un dispositivo. Bueno, necesariamente en una computadora, porque puede ser en un dispositivo electrónico. Ya más adelante vamos a ver, ¿no? O sea, que existe software para distintos tipos de dispositivos, ¿no? Los celulares, los televisores, las lavadoras, y todos ellos contienen un software. Los equipos de cómputo, obviamente, ¿no? Los carros, los aviones, manejan pequeños sistemas operativos o pequeños software que nos permiten a nosotros poder manipularlos y obtener información de ellos. Es muy importante, ¿no? Una metodología, ojo, vamos a hablar un poco de metodología, pero con respecto a lo que es orientado al software, ¿no? Una metodología, obviamente, también desde el punto de vista digamos, en común, correcto, es un conjunto integrado de técnicas y métodos. Eso sí ya lo tenemos nosotros bien claro. Están llevando investigación, creo. Entonces, de alguna u otra manera, ya saben que son técnicas y métodos, ¿no?, que nos permite abordar de forma homogénea y abierta. Aquí ya entramos un poquito con respecto a lo que es software, ¿no? Te une las actividades del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo. Para que pueda existir, para que pueda existir algo dentro del punto de vista de programación, nosotros siempre hablamos de un proyecto de desarrollo. Lo comenzamos desde análisis, ¿no? Entonces, hay un proyecto, hay un problema, existe un problema. Desde que existe un problema, entonces nosotros podemos crear nuestro proyecto. A partir de este proyecto, entonces nosotros, a través de lo que denominamos nosotros la ingeniería del software y las metodologías que vamos a ver más adelante, vamos a utilizar estas técnicas y estos métodos para poder complementar todo el proyecto. Cuando nosotros, digamos como ejemplo, ¿no?, lo vimos en ML, queremos construir una casa, ¿no? Entonces nosotros podemos realizar nuestro proyecto de vivienda, ¿no? Este proyecto de vivienda, pues obviamente tiene un ciclo de vida, desde que yo decido de repente adquirir una casa o comprar un terreno, porque existen distintos tipos de opciones de las cuales yo deba entablar o ver, ¿no? Quiero mi casa, perfecto. ¿Qué es lo que quieres hacer primero, no? Necesito la ubicación, dónde me voy a ubicar. Ahora, esto va a implicar ciertas cosas. La parte económica, obviamente. Entonces, y vamos a ver, y acuérdense ustedes en la parte de análisis que había una factibilidad económica para desarrollar un software. Y en esta situación también, tengo el suficiente dinero para comprar terreno en La Molina, quiero vivir en Surco, quiero vivir ¿no? El financiamiento que puede obtener el banco va a ser suficiente como para poder desarrollar esto, para poder comprar un terreno y construirlo, o de repente me financia para comprar un departamento o una casa. Entonces existen, ¿no?, todos estos pasos que uno tiene que ir, que van a estar obviamente implicados dentro de nuestro proyecto. Nosotros igualito también, dentro de nuestro proyecto de software de desarrollo, tiene que estar detallado, ¿no? Metodologías, acá vemos ya un poco más concreto lo que son las metodologías de desarrollo de software, ¿no? Son modos sistemáticos de realizar
gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. ¿Qué significa esto, no? Nosotros, dentro del proyecto, para que pueda tener éxito, porque esa es la idea de desarrollar un software, bueno, es de que deba terminarse y obviamente con lo que dice abajo, ¿no? Debemos cumplir el objetivo por el cual fue creado. O sea, la idea de desarrollar un software contempla muchas características especiales. ¿Dónde va a funcionar? ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Qué características de hardware van a tener? ¿En qué plataforma debe correr? El hardware con que se desea implementar o donde se va a implementar este software cumple con todas las características de seguridad. El software con el cual nosotros vamos a desarrollar, que se va a desarrollar, perdón, cumple los estándares en las buenas prácticas para el desarrollo de software. O sea, existe, como les dije, infinidad de técnicas que me permiten a mí saber si este software realmente cumple con todo el objetivo por el cual ha sido creado. Muchas veces desarrollamos software, no nos piden desarrollar software y de hacerlo hacemos, no tenemos ningún tipo de problema porque al comienzo va a satisfacer la necesidad que se presentó por esto, pero más adelante comienza a aparecer realmente las fallas cuando no se dio realmente cuál era el problema que se debería tener o considerar en este caso. Esto aplicado en la ingeniería del software destaca en una metodología, ¿no? Obviamente que va a optimizar el proceso y el producto del software. ¿Qué es lo que sucede con esto? Existen unas determinadas fórmulas, no lo vamos a ver nosotros, a nivel de ingeniería, en las cuales se hace un cálculo de cuánto debe costar un software aproximadamente, ¿correcto? Por la cantidad de líneas de código que se tiene dentro de este software. Obviamente, de acuerdo al, a los recursos que se puede utilizar con el procesador, ¿no? Entonces, a estos cálculos que uno puede realizar, entonces viene el costo del software. Entonces, la idea del software no es que cueste mucho, no es que tenga cualquier cantidad de líneas de código. La idea es que se deba optimizar. Y aquí lo que ya lo vamos a ver también en un taller de programación es la reutilización del código. Si ya existe algo, correcto, desarrollado en una determinada rutina, ¿por qué voy a crear nuevamente si ya está? Yo simplemente lo que hago es la reutilización. Y eso me permite a mí optimizar el proceso. Porque las líneas de código, cuando se empiezan a compilar, obviamente generan la cantidad de peso que tiene ese archivo ejecutable, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa? ¿No? Ustedes dicen, no, pesa como 4 gigas, 5 gigas, ¿no? Entonces va creciendo y va creciendo. Y la idea no es que crezca mucho, la idea es que de repente no pese tanto, pero que sea lo óptimo. Vamos a tener también métodos que guían en la planificación y en el desarrollo del software. Para poder desarrollar software tenemos algunas técnicas, algunas arquitecturas, ¿no? Como de repente ya lo han visto anteriormente, tenemos arquitecturas en N capas, tenemos arquitecturas MVC, ¿no? Tenemos arquitecturas de tipo top-down. Entonces existen distintos métodos que nosotros debemos utilizar. Algunos no utilizan
ningún método. Y obviamente este tipo de problemas hacen de que el software sea muy complejo. Aparte, se tiene que definir qué hacer. Ojo, ¿no? Define, cuando tenemos la ingeniería de software a través de esta metodología, define qué, cómo y cuándo durante todo el desarrollo y mantenimiento de un proyecto. Muchas veces nosotros no tenemos un cronograma establecido. Hoy día hago esto, mañana hago lo otro, después no sabes qué cosa es lo que has hecho, entonces no existe una planificación. Y la metodología a través del ingeniero software lo que me permite a mí es saber qué hacer, cómo y cuándo. Una metodología también define una estrategia global, ¿no? Para poder enfrentarse con el proyecto. Entre los elementos que forman parte de una metodología se pueden destacar las fases, o sea, es decir, cada actividad que yo deba realizar. Dentro de mi parte de requerimiento o de análisis, lo primero que debo realizar va a ser encuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy especificando qué es lo que necesito por cada uno de ellos. ¿Qué producto voy a obtener por cada fase? Tanto de entrada y salida, ¿no? Porque hemos hablado en el semestre anterior de que todos estos productos tienen que ser documentados. Tener procedimientos y herramientas, apoyo a la realización de cada tarea, ¿no? ¿Cómo lo debo hacer? Y si voy a utilizar alguna herramienta de apoyo para poder realizar estas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, no tengo que documentar cada una de estas etapas. ¿Cómo, qué herramienta utilizo? Puedo utilizar el Word. Necesito desarrollar los diagramas, ¿no? de análisis de este proyecto. ¿A qué procedimiento utilizo? El UML, porque UML me permite a mí poder, ¿no? Utilizar como, ¿y qué herramienta utilizo? Ah, voy a utilizar el racional, ¿no? Entonces me permite poder realizar todas estas cosas, ¿no? Y obviamente debemos tener los criterios de evaluación para saber que el producto que nosotros queremos emitir, y como lo hemos visto anteriormente, logra el objetivo deseado por cada etapa. Esta etapa del análisis nos ha tocado evaluar esta parte. Está documentado, utilicé estas herramientas y ahora en conjunto el grupo del proyecto, los que están involucrados, obviamente vamos a ver si existe alguna falla o de repente podemos incrementar o poder modificar lo que se tiene en estos momentos, ¿no? Que es lo más importante de lo que queremos demostrar, ¿no? Importancia del software. Ahora, y este temita lo coloqué aquí porque de verdad es muy, muy importante, ¿no? Yo veo esta situación y de verdad para mí es algo clave, ¿no? El software es ahora la clave del éxito de muchas empresas y negocios, ya que sin él sería casi imposible el mantenimiento y crecimiento de lo mismo. Lo que diferencia a una compañía de otra es la suficiencia, exactitud y oportunidad de la información dada por el software. ¿Correcto? Eh, por ejemplo, el software ya se ha convertido en una industria. Muchas empresas generan software por todos lados, ¿no? Y el crecimiento hoy es vertical, ¿no? En estos últimos años, escucha que toda la mayoría de las empresas se dedican a desarrollar software. Hace un par de décadas se sostenía que la teoría de que los países que poseían, digamos, los mejores recursos naturales, oro, plata, cobre, ¿no? Iban a ser destinados a ser los más ricos y poderosos del mundo. Era lo que normalmente se dominaba antes, ¿no?
Indudablemente, como dice acá, los recursos naturales tienen un papel importante en la economía de los países. Sin embargo, poco a poco se ha cambiado esa idea, ¿no? Y realmente ha salido esta frase. El que posee la información y el conocimiento y hace mejor uso de él es el que tiene el poder. Sin ir no muy lejos, en la década del 90, esto decía, el que maneja la información tiene el poder. Y lo tuvo un patita que trabajaba en el CIE, que fue asesor de un presidente, ¿no? Manejaba la información y tenía el poder. Claro que no hacía el mejor uso, ¿no? Pero obviamente, esa es una de las cosas importantísimas. Las empresas líderes en ventas, en negocios, manejan mucho la información, ¿no? Manejan demasiada información. Digamos, estas empresas, ¿no? Que necesitan mejorar sus ventas, lo que hacen es manejar la información. No hace mucho estuve en estas tiendas de tipo retail, ¿no? En las cuales hacen sus ventas, ¿no? Ventas corporativas, hacen el tipo de ventas, por ejemplo, los famosos días R, hoy día los días rojos, los días negros, no sé, tanto, y eso lo hemos venido conversando. Entonces, ellos lo que hacen, ellos no son locos, digamos, ya, hoy día se antojó hacer un remate de tal producto y que todo el mundo venga, ¿no? Ellos ya a través de toda la data que ellos tienen, a través, ellos ya han acumulado información a través de los años, ¿no? Ellos pueden generar y saber qué días, por ejemplo, puede haber mejora de ventas de un determinado producto que no se mueve. Porque yo, digamos, sería, pues, como, no digamos la palabra loco, pero no sería coherente decir que este producto vendo todos los días y genero buena rentabilidad y decir en este día voy a rebajar el precio de este producto para que me compren más, ¿no? En todo caso, lo que yo necesito es saber qué productos de repente no tienen mucho movimiento y de alguna u otra manera, en el día que yo tengo mayor movimiento, de repente ofertarlo para que aquellas personas que vienen se interesen y lo puedan llevar. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a través de la información. Y esta información es tratada por un software, ¿no? Porque toda esta información es tratada por un software estadísticos, software que nos van a o que permiten a las empresas hacer las tomas de decisiones, ¿no? Como hablábamos el ejemplo la vez pasada, ¿no? Que nosotros podemos decir, nosotros trabajamos con una empresa y la empresa nos pueden decir a nosotros, oye, ¿qué es lo que sucede? No tengo productividad. ¿Qué es lo que hace el jefe? Automáticamente, señores, y empiezo a despedir personas. Si no manejo información, ¿cómo puedo determinar, no? Porque se los pasa. Entonces, ahí es donde la información debe fluir y de alguna u otra manera se debe trabajar. ¿Correcto? Entonces, el software es importante en todos lados, ¿no? Imagínense, ahorita también decimos, también se dice, o decimos ya, que aquel organismo que no maneje data, o sea, que no tiene información, obviamente también es alfabeta. Porque ¿cómo puede competir con el resto de las empresas que tienen el mismo rubro? ¿Cómo puedo decir, cómo puedo mejorar? Yo tengo imagínense, para tener un restaurante, una tiendecita, ¿no? Muchas veces nosotros cometemos ese gran error, ¿no? Saco mi negocio, mi tiendecita, y lo primero es, para romper el mercado voy a bajar precios. Y de repente no es el precio, porque existen muchos factores. Para todos aquellos que trabajan en negocio, para todos aquellos que de alguna u otra manera trabajan en venta o en cualquiera de estos rubros, ustedes saben muy bien que no necesariamente la satisfacción del cliente es el precio. Eso es algo antiguo, ¿no? Ahora vienen,
el valor agregado ya implica otra cosa. Un buen trato, limpieza, calidad en el producto, es hasta una sonrisa. Mejora el tipo de atención, aunque a veces dicen que el cliente tiene la razón, pero el cliente más Hernández, ¿no? Hablo de mi parte, no saques de Kimberly, ¿no? Entonces, pero ahí, ¿no? O sea, todos esos factores se manejan y eso también es importante, de alguna u otra manera, almacenar toda la información. Se ha perdido bastante esto de, antes había, ¿no? Esos buzones de sugerencias, yo me acuerdo tiempo que se trabajaba con eso, se almacenaba toda esa información, porque eso es importante. Esa es data muy delicada. Esa información que se coloca ahí es muy de, en algunos lugares mi caso le hacían, lo votaban y no se veían, ¿no? Porque es sensible, esa información es muy sensible. Te dan mejoras, sugerencias de mejora, te dan fallas, te hacen reconocer algunas fallas que puedes tener, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero todo eso también, obviamente, se debe almacenar en algún tipo de software para después, ¿no? Obviamente, los analistas, de alguna u otra manera, poder, ¿no? Ver algunas alternativas de solución que pueden existir. Problemas del software. ¿Qué problemas pueden existir en el software? Y es lo que es la clásica, ¿no? La planificación y estimación de costos frecuentemente son imprecisas. Eso es verdad. Cuando no utilizamos una buena metodología, de aquí, por ejemplo, aquí de usted, no leemos desarrollo de software, ¿no? Por ejemplo, por aquí pueden haber personas que son albañiles, de repente realizan catering creo que, ¿no? La venta de comidas y todas estas cosas, de repente por ahí promocionan algún tipo de producto o algo por el estilo, ¿no? A veces nosotros decimos, sí, esto sale aproximadamente sí, tanto, ya listo. Dame un precio, ya tanto. ¿En cuánto tiempo? 3 días, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta estimación que nosotros hemos hecho, a veces por la presión que tenemos y por no perder cliente, cometemos estos errores. No hacemos una buena planificación. Hay que tomarse su tiempo, ¿no? Y con el software, es como les digo, tendría que verse ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de planificación para un software ya hemos visto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo mi equipo de trabajo, si uno de ellos se enferma? Estamos hablando que ahora seguimos sensibles con esto, lo de COVID, ¿no? ¿Qué pasaría si se me enferma uno, se me enferma dos, y yo ya firmé un contrato y tengo una estimación de costos? He dicho que esto me va a costar tanto, ¿no? Entonces, es sensible también esta parte, ¿no? Y son uno de los grandes problemas que tiene el software. Más que todo el costo, más que todo el costo, ¿no? Otra de las cosas, al no haber una buena planificación, obviamente, el tiempo de recoger los datos, ¿no? Es muy corto, porque como habíamos hablado anteriormente, el semestre pasado, muchas veces nosotros podemos planificar, ¿no? Nosotros planificamos, ¿no? Nosotros planificamos, pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? El usuario no tiene tiempo en ese momento, está con mucho trabajo recargado, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Obviamente, al no recoger los datos o, o por, digamos, como de esta población, correcto, no el universo, sino de esta muestra de datos que deberían ser 10, solamente dije, son 3, con 3 es suficiente. Obviamente, cuando yo desarrollo este software, solamente
solamente tengo una vaga indicación de qué cosa es lo que quiere el cliente. Y ahí comienzan los problemas. Entonces, mis requisitos no van a ser los idóneos, no van a ser los óptimos. Y ahí empezamos a inventar, porque de alguna u otra manera nosotros debemos colocar algo. Y obviamente, al tener este tipo de problemas, la calidad del software va a ser cuestionable. Yo no lo quería así, yo lo quería de esta forma. Están produciéndose demasiados errores por tal cosa. Pero esto debe ser de tal forma, pero a mí no me dijeron. No, es que no me dijeron, no es que no te dijeron. Lo que pasa es que de repente no se recogió los datos a estas personas que sí están involucradas en el problema, ¿no? Y obviamente, cuando el software ya está desarrollado, ya está implementado, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento obviamente consiste en ir adaptando, modificando los software cuando puedan aparecer problemas, etcétera, ¿no? Entonces va a resultar muy costoso. ¿Por qué? Porque una vez que tú entregas el software, desde el punto de vista como tercero, acabó tu trabajo y de repente por cada modificación tienes que ir y obviamente la empresa tiene que remodelarte, ¿no? O si estás dentro de la empresa, lo que vas a tener que dejar de hacer otros proyectos de software para poder resolver los problemas de este software, ¿no? Y esa es una de las cosas que se tiene que eh, atender, ¿no? Y obviamente con todos estos problemas, si se le da el enfoque de la ingeniería de software, obviamente, pues, ¿no? Va a salir todo correcto, ¿no? Algunas características básicas que tienen los software, eh, por ejemplo, ¿no? El software es un elemento que es netamente lógico, ¿no? Acuérdense ustedes que el software es lógico, ¿no? Entonces tiene características considerablemente distintas al hardware. El software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico. ¿Correcto? El software tenemos que desarrollarlo. Nosotros lo desarrollamos. No se fabrica, no hay fabricación, no es un hardware, ¿no? Obviamente el software no se desgasta con el tiempo. Es imposible. Va a funcionar durante el tiempo que nosotros queramos que funcione. Y la empresa dice, hay que adaptarnos, ¿por qué? Porque han aparecido nuevos lenguajes de programación, han aparecido nuevos equipos, ¿no? Entonces, tal vez se puede adaptar, pero ese software no se desgasta con el tiempo. Y obviamente la mayoría de los software se construyen a medida, ¿no? En vez de ensamblar componentes existentes. O sea, aquí sí también hay que ver esta situación, que es construcción a medida. Eso significa que está hecho exclusivamente para la empresa u organización en las cuales se va a desarrollar este software. Vamos a desarrollar un sistema de planillas exclusivamente para la empresa tal. La burra amarrada, por ejemplo, ¿no? Como decíais, compañero, por ejemplo, ¿no? O vamos a desarrollar un sistema contable para la empresa de manufactura. Profesor, la contabilidad es universal. La contabilidad es una, está bien, nadie va a negar que sumas y restas. Pero el tipo de características, la forma que quieren que salga en su libro mayor, ¿no? Libro de caja, el auxiliar y etcétera, ellos quieren que salgan con este formato, con este tipo de letras, o sea, es a medida. Es muy distinto de aquellos software que son utilizados en forma genérica, ¿no? Por ejemplo, un software genérico, o sea, que lo utilizan todas las empresas, por ejemplo, puedo decir yo el Office, ¿no? O, bueno, puede ser el CIAP, que es un gubernamental, pero que es, o sea, pero es del gobierno, ¿no? O sea, todas las entidades del gobierno lo utilizan. Está hecho a medida para el gobierno. Ojo, ¿eh? El CIAP es un software a medida.
porque está hecho a medida para el gobierno. Y todas las instituciones del gobierno la utilizan, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT también ha generado su propio sistema de pagos, que todas las empresas se cuelgan y utilizan, ¿no? Otras prefieren alquilar un software adicional porque utilizan su propio software, ¿no? Con las características que ellos quieren. Y obviamente el software se crea en base a lógica. Ojo, puramente lógica. Y eso es algo que se explota, ¿no? Necesariamente, ¿no? Es algo que nosotros debemos explotar, nuestra lógica. Tenemos una buena lógica, desarrollamos un buen análisis, entonces no vamos a tener problemas con estas, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica, una comparación de índice de fallas entre el hardware y el software, ¿no? Si nosotros, si nosotros podemos ver, ¿sí?, nuestro índice de fallas, miren, la curva de falla de hardware, ¿no? Ya en este punto ya está estropeado, el hardware ya no sirve. Y el tiempo, dependiendo del uso que se le puede dar, funciona como no funciona, se acaba rápido. Ahora vamos a ver una curva ideal de fallas del software, ¿no? Al comienzo, ¿no?, puede fallar y después tiene una continuidad. Ojo, acá dice al nivel hasta estar obsoleto desde el punto de vista de que puedan salir nuevas versiones, como les dije anteriormente, ¿no? Pero el software no se deteriora. Al comienzo, sí, ¿no? Eso debería ser la curva ideal de falla del software. Pero una curva real es esto, constantemente, porque ahí hay que ir cambiando, hay que ir cambiando, hay que ir adaptando, ¿no? El ideal es acá, pero lo real, imagínense, ¿no? Siempre van a encontrar fallas. No existe un software perfecto. Siempre van a haber fallas. Si no, si, dense cuenta, por ejemplo, sistemas operativos. ¿Cada qué tiempo hay un update o una actualización? A veces diario, a veces cada 3 días, a veces en una semana o menos. Hay un parche. Ah, obviamente. Y estamos hablando de grandes corporaciones que invierten millones en desarrollo e investigación, pero su sistema operativo aparece con fallas. ¿Correcto? Entonces, pero, como les digo, entonces, profesor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la ingeniería de software, no estamos hablando de que sean falibles, ¿no? Siempre por ahí existe y se escapa. Pero lo que se trata de hacer es de que el software deba cumplir lo cometido. Esa es la idea. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en 3 grandes grupos: software de sistemas, software de programación y software de aplicación. Por ahí van a encontrar 5, de repente. ¿Cuáles son los software de sistemas? Obviamente son todos aquellos en los cuales funcionan todos nuestros dispositivos, ¿no? Estamos hablando de los sistemas operativos, bueno, o los software base, conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, ¿no? Eso quiere decir que estos sistemas son lo que hace de que el software pueda interactuar con el medio ambiente o con los usuarios, ¿no? Los sistemas operativos. Además de dar soporte a otros programas que administran los recursos y proporcionan un interfaz de, obviamente, ¿no? Si no hubiese un sistema operativo, ¿cómo podría instalar, por ejemplo, el Office? ¿Cómo podría instalar, por ejemplo, el SQL Server? ¿No? ¿Correcto? Porque además de dar soportes a otro programa. ¿Correcto? Bueno, uno de los ejemplos populares, obviamente, tenemos el Windows, Linux, ¿no? El Mac, que es el iOS, ¿correcto? Y estos sistemas
entre otros, incluyen el propio sistema operativo, que son el conjunto de programas que hacen que pueda funcionar, ¿no? Los controladores de estos dispositivos, las herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores de información y algunos programas utilitarios, ¿no? El format, el ScanDix, por ejemplo, el FDix o la partición de discos, etcétera, ¿no? Todos estos conjuntos de pequeños programas o aplicativos o utilitarios hacen de que, o perdón, pertenecen al software de sistemas, ¿no? O software base, como algunos denominan, perdón. Los software de programación, obviamente, ese conjunto de herramientas que permite al programador, o sea, a nosotros, desarrollar programas informáticos, ¿no? Usando alternativas en lenguaje de programación de una manera práctica. Ahora como no, se le decía programador porque desarrollan, ahora se les conoce como desarrolladores, ¿no? Ahora soy desarrollador, ¿sí? Obviamente, estos programas contienen editores de texto, contienen compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, y obviamente todos estos están a través de un IDE, ¿no? Este IDE lo que hace es agrupar a este conjunto de pequeños programas en uno solo. Por ejemplo, yo puedo decir que un entorno de desarrollo integrado podría ser el .NET, el .NET, ¿no? Tiene editor de texto, tiene su propio compilador, tiene sus intérpretes, ¿no? Porque ustedes escriben algo mal, automáticamente les aparece una rayita roja, azul, verde, diciendo que está mal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna u otra manera, esto sí nos permite a nosotros poder trabajar, ¿correcto? Y obviamente cuentan con una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Lo que es un GUI, ¿no? Un GUI, Graphic, ¿no? User Interface. Y por último, bueno, dentro de estos anteriores, dentro de estos software de programación, podemos tener el Eclipse, tenemos el NetBeans con el cual vamos a trabajar, tenemos el Spider, que es para trabajar con Python, tenemos el .NET, que trabaja, este, puedes trabajar con Kotlin, el C Sharp, el Visual Basic, ¿no? Y otros editores que se trabajan tranquilamente, ¿no? O distintos tipos de lenguaje. De ahí tenemos los software de aplicación, ¿no? Son programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en una computadora. Para esto nosotros podemos ver, ¿no? Los famosas aplicaciones para oficina, estas ofimáticas, ¿correcto? ¿No? Aquellas que me permiten poder simplificar hojas de cálculo, presentaciones, procesadores de texto, ¿no? Algunos software estadístico, ¿no? El S10, el SSPS, ¿no? Algunos que son también de tipo de base de datos, software médico, software de cálculos numéricos, los famosos software de diseño asistido, lo que son los CAD, ¿no? Y listo, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá con lo que respecta a esto? Hola, Profe, dime. profe, con lo que dijo inicialmente, bueno, no sé si entendí bien sobre la compatibilidad cada vez que se actualice un sistema, o sea, cada programa que uno tendría que ir haciendo, se tendría que ir modificando para que funcione, o es así como Windows 7, que casi ni un programa era compatible con el 10, algo así. Ya, a ver, cuando nosotros desarrollamos software, ¿correcto?
Dentro de ese desarrollo de software, obviamente dentro de todo este proyecto, van a existir determinados tipos de parámetros y secuencias que nosotros debemos seguir. Una de ellas son el análisis, ¿correcto? El diseño y viene después el desarrollo e implementación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habíamos hablado, les hice mención de que el software no se deteriora, pero lo que pasa es que este software se tiene que adaptar, o sea, debe estar construido de tal forma que se pueda adaptar a los distintos cambios que hay. No es de que yo le voy a hacer un parche, no. Si, por ejemplo, yo tengo un software, ¿no? Para eh, matrícula de alumnos, y vamos a ver solamente matrícula de alumnos, estudiantes, ¿no? Matrícula de estudiantes o de alumnos, un colegio, una institución. Vamos a matricular a estos estudiantes, ¿correcto? Se trabajó con el Windows 7 porque en ese tiempo había Windows 7 y funciona tranquilamente. Apareció Windows 8, ese software lo que hace simplemente va a adaptarse porque vamos a reinstalarlo o vamos a cambiarlo a lo que es el Windows 8. Va a seguir funcionando. Apareció el Windows 10. Ese software va a seguir trabajando porque no cambia, no va a cambiar de estructura, no va a cambiar de nada de estas cosas. Salvo por ahí que ya estamos hablando de distintos tipos de arquitectura. Es decir, que este software yo lo hice en un tiempo hace mucho tiempo, y obviamente manejaba el IDE, el programa con el cual yo trabajé, era a 32 bits, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando aparecen los nuevos equipos, ya la mayoría de los equipos, si ustedes saben, por mantenimiento, por hardware, de que ya los equipos, su estructura es a 64 bits. Entonces, lo que puede existir, puede haber una incompatibilidad desde el punto de vista de que esta aplicación yo lo generé a 32 bits. Pero si no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder instalar algunos software en arquitectura de 64 y hay una opción, ¿no?, de compatibilidad para que pueda adaptarse y pueda trabajar, ¿no? Entonces, a eso me refería con la adaptación que debe tener el software, ¿no? A través de el tiempo y los distintos tipos de arquitectura que puedan existir. No es que se va a modificar, porque no puedo modificar un software. Si funciona bien un software, yo no puedo modificar, ¿no? Porque cambiaron de sistema operativo, ¿no? Salvo por ahí de que digan, no, este software quiero que maneje, que sea utilizado en otras plataformas, no solamente en esta, ¿no? Entonces ahí sí habrían que hacer algunas adaptaciones, ¿no? ¿Correcto? Profe, Dime. sino que como ha visto, por ejemplo, algunas aplicaciones que se usaban por web, por ejemplo, dijeron que a partir de cierto tiempo, por ejemplo, el Flash Player que se usaba en el Chrome ya no iba a ser compatible, por ejemplo, con ese tipo de sistema operativo. Al igual que, por ejemplo, si yo hago un programa así, hablando de manera, ¿no? De manera impropia, que por ejemplo necesite usar el Direct 9 o máximo hasta el Direct 11 y salió el Windows 13 y me dice que a partir de ahí solamente va a ser compatible el Direct 12. Entonces mi programita que dice que funcionaba con Direct 11 ya no funcionaría ahí. Claro, exacto, pero ahí estamos hablando de características especiales, ¿correcto? Que las cuales tú vas a utilizar dentro de este software, porque este software fue creado cuando tú tenías todas estas características. Es decir, como vas a trabajar con entornos gráficos, porque al hablar con Direct estamos hablando de entornos de alta resolución gráfica, juegos o algo por el estilo, entonces te dice, ¿no? Una vez que esto se va incrementando, obviamente, lo que hace el sistema operativo es adaptar, porque esa es la función del sistema operativo. El problema en este caso es que el mismo sistema operativo le está dando de baja
a este tipo de software que es el Direct, por ejemplo. Ya no utilizan, ya Windows, por ejemplo, no utiliza Direct. Y todos aquellos software que trabajaban en Direct para poder hacer la visualización de sus entornos gráficos, obviamente han tenido que adaptarse a los nuevos programas que utiliza Windows para poder hacer esta visualización. Si no lo quiere, simplemente ya esos programas sí automáticamente quedan desechables, ¿no? O de alguna u otra manera buscar emuladores que permitan poder trabajar con este software. Es igualito, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Con los distintos tipos de IDEs, por ejemplo, que se venían trabajando, ¿no? Algunos trabajan con Java 8, correcto, con un compilador, con un entorno, y ahora otros están trabajando con Java 11, 12. Y aquellos que ya no funcionan, lamentablemente, se tienen que descartar. ¿Por qué? Porque ya las versiones van cambiando, ¿no? Y obviamente se tienen que ir actualizando. Pero han habido bastantes años como para que se puedan adaptar, porque les ha dejado el tiempo, ¿no? Casi cerca de 10 años, 10, 11 años, ¿no? Ahora, estas empresas no se han adaptado sabiendo que iban a haber cambios, ya esa es otra situación, ¿no? Que ya escapa al manejo, por ejemplo, de la persona que adquiera este software, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, está todo disuelto, como Fujimori. Ay, ay, ay. Profe, otra última duda. Sí, dime nomás, no te preocupes. Profe, usted que tiene el Windows 11, ¿cómo ha hecho para instalarlo si es que no cumple con un hardware? ¿Esos parches que le ponen son recomendables o depende por ahí pueden hacerme un hackeo y robar información, profe? ¿Qué me recomienda? Ya, ya. A ver, miren, obviamente, todo software, ya que está porque es parte del software, todo software tiene características y requisitos, más que todo básicos, para que pueda tener un funcionamiento básico. Hay recomendado, ¿no? Y está lo óptimo, ¿no? Entonces te dice de que para que pueda funcionar de manera básica el Windows 11, tu computadora debe tener mínimo un entorno virtual. Eso normalmente lo trabaja Intel. Y los nuevos procesadores AMD. Hay unos procesadores AMD que permiten la virtualización. Y eso simplemente se cambia en el setup, ¿no? Entran ustedes al setup y hacen algunas actualizaciones con respecto a lo que es la virtualización y estos AMD funcionan tranquilamente. Más que todo, ese es uno de los primeros problemas que te sale cuando tú instalas Windows 11, te dice su equipo no es compatible, pero no te da específicamente cuál es, ¿no? Entonces, en todo caso, yo recomendaría que entren al setup y activen la virtualización. Y es AMD. Porque en Intel, todos los Intel, salvo que sean Celeron, los nuevos Celeron, porque hay Celeron ahora que están saliendo, ¿no? Que no manejan mucho la virtualización por memoria caché y etcétera. ¿Correcto? Entonces, lo que hacen es adaptar. Ahora, si a pesar de eso, tu equipo, a pesar de esa actualización que tú le has dado a través del setup, no funciona, pero obviamente te dicen, pero si tú instalas este programita, ¿correcto? Te va a permitir poder instalar Windows 11 bacán. Ahora, ¿qué garantía viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Tienes tú que ese programa no sea un bug o no sea un gusano por ahí? O sea, un troyano que de alguna u otra manera te pueda robar información. Claro, si no tienes ningún tipo de información, bueno, no interesa, ¿no? Pero si por ahí manejas pagos de banco, por ahí entras a tu correo de repente empresarial, ¿no? O manejas algún tipo de información un poco delicado o sensible, entonces obviamente se corre riesgo, ¿no? Todo programa pirateado, todo programa craqueado, todo programa de procedencia dudosa, algo debe tener, porque gratis, gratis nadie te da algo. Y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no?
Y es algo que siempre yo trato de inculcar a ustedes, ¿no? Siempre os he dicho. Yo lamentablemente soy especialista en lo que es seguridad informática, ¿correcto? Entonces yo no recomiendo ni recomendaré programas de procedencia dudosa, perdón, y siempre original, ¿no? Que cuesta, obviamente, pero tengo la seguridad de que no voy a tener ningún tipo de problema. Profe, Ahora, si yo tengo mi equipo de cómputo de las cuales no tengo nada, lo utilizo para hacer mi trabajo de Word, Excel y todas estas cositas, si ahí queda, utilícenlo, ¿no? No lo recomiendo. Pero como le digo, todo programa de procedencia dudosa algo debe tener, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, pero si tú estás conforme con tu Windows 10, ¿para qué ponerle Windows 11? Si sabes de que tu equipo no es compatible, ustedes saben muy bien, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero obviamente yo tampoco lo sabía, a mí me lo informaron hace como 2, 3 años. Tenemos laptops y laptops, ¿no? Hay laptops que son especialmente para juegos porque tienen memoria y tarjeta gráfica aparte no integrada, en las cuales pues obviamente uno puede jugar tranquilamente y no va a generar ningún tipo de deterioro en el equipo. Uno sabía, tenía una laptop en la cual bueno, no mi hermano que para descanse la usaba para jugar. Bueno, aparentemente le puso 16 de RAM, su procesador, bueno, bacán, disco SSD, lo pituqueó bonito, ¿no? Pero su tarjeta de video era integrada y él seguía jugando y recalentaba, ¿no? El problema es, como les vuelvo a repetir, que ese equipo no es para jugar, ¿no? Y las tarjetas son integradas. Al final se quemó la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque todo gráfico genera más energía, más calor, porque los procesos son mucho mayores, ¿no? Entonces, y no está orientado a este tipo de cosas. Entonces, por eso es que viene esta salvedad, ¿no? Si este equipo no soporta el Windows 11, por algún motivo será. Y de alguna otra manera decirle, sí, vamos a hacerlo trabajar, pero sí puedes trabajar, pero algo, de algún componente, vas a hacerlo trabajar de más para que pueda producirse, ¿no? Ahora, si lo quieres como experiencia, yo te recomendaría que de repente utilices tu VirtualBox, ¿no? Generes tu virtualización, si es que te soporta el equipo, y ahí instales el Windows 11, ¿no? Y lo pruebes, ¿correcto? Es lo único que te puedo aconsejar. Más de eso no podría decirte, sí, hazlo, ¿no? De repente se quema y me echan la culpa a mí. El profesor me dijo, ¿no? Y no es así. ¿Alguna otra consulta? profe, entonces eso quiere decir que tengo una granja de gusanos en mi PC, profe, porque hasta el Windows estaba parchado, profesor. Mira, eso es, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, circunstancial, ¿ah? He conocido personas que tenían puro cosas craqueadas, pero no tenían virus. Como otros patas que sí, a la primera se le llenaron de virus, ¿no? Es algo circunstancial, como te digo, ¿no? Ahora, si tú eres metódico para algunos tipos de software o programas o videos, entre comillas, que quieras visualizar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, tú puedes tener un programa, tú puedes tener algo, el antivirus, justo donde yo quería llegar a eso, ¿no? Lo que me dice Bellido, ¿no? Si tú puedes tener craqueado, pero tienes un antivirus original, tienes un 99.9% de que los aguantes. Pero de todas maneras, siempre vas a tener un hueco en ese sistema operativo, porque ese sistema operativo está craqueado. Y obviamente está craqueado para evitar de algunas. Yo he escuchado por ahí que dice, profesor, yo tengo un sistema operativo que se actualiza, craqueado, pero se actualiza constantemente en Windows. No sé qué cosa es lo que hará, pero es un programa que reside en memoria y constantemente
está actualizando algunas cosas, pero no manda determinada información, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. O sea, si tú utilizas un antivirus original, tienes, como te digo, ¿no? Mira, yo tengo entendido, lo he visto, que un patita tenía el Windows, yo te hablo del Windows 7, no te puedo hablar del 10, tenía el Windows 7 y él instaló el sistema operativo craqueado y compró un antivirus original, ¿correcto? Y a la hora que corrió el antivirus original, automáticamente encontró el parche y lo anuló. Y a las 2, 3 horas empezaba a resetear solito su computadora, ¿no? Porque Windows automáticamente reconoce que es pirateado y cada hora reiniciaba el sistema, ¿no? Y esa es la situación. Cuando el antivirus se encuentra que no pertenece, obviamente, porque de alguna u otra manera algo tienen esos parches, algo tienen, ¿no? Te mandan pues adware, propagandas o van recopilando información de algo, de tus, inclusive hasta de tus contactos, ¿no? Simplemente para tener una base de contactos y eso lo venden en algún determinado lugar o empresa para que te empiecen a enviar pues mensajes, correos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una de las cosas que puede ser, ¿no? Como les digo. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. hoy día estaba preguntando a No, está la bien, o burra, sea, profe. no, pero esa es la idea, ¿no? La idea es de que poder resolver las dudas que ustedes tienen, porque esta parte de software es importantísimo, ¿no? Es parte de la vida que van a tener ustedes cotidianamente. Sí, Profe, dígame. siempre he tenido una duda, por ejemplo, o sea, en todos los programas que he descargado, ya sea con parche, con lo que sea, o sea, siempre he sido viendo un tutorial, sino que mi gran duda es, por ejemplo, ¿cómo hacen para poder descubrir esa falla de ese programa? Por ejemplo, el ROS que usé para el ciclo pasado, yo lo tenía craqueado con un programa que se llamaba Run as Date, que le cambiaba la fecha para que funcione como si fuera el 2000, 2008, 2010. Pero o sea, ¿cómo esa persona descubre que con ese programita puede adulterar y engañar al sistema de que todavía no es la fecha y funcionar? Y así con el crack del Core, del Photoshop. O sea, ¿qué hacen eso? O sea, ellos compran el programa y lo decompilan, lo buscan. ¿Cómo buscan esa puertita para meter a su gusanito? Esa siempre ha sido mi inquietud, Ya, profe. claro. Lo que pasa es que algunos utilizan lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿no? De alguna u otra manera hacen de que esos programas, ¿ah? Hacen de que esos programas puedan regresar a su etapa de código en algunos casos y poder visualizar cuál es la forma que se puede hacer para poder generar un programita. Dos, pueden conocer y saber dentro de toda la estructura que ellos envían, conocen cuál es ese programa o cuál es ese archivo que es el que se encarga de controlar la fecha y la hora de vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Este parche que tú hablas de Rational, ¿no? Ese programita que tú lo instalas queda en residente en memoria o se ejecuta cada vez que tú ejecutas el Rational. Entonces, el Rational lo primero que hace es leer tu archivo, porque ese es uno de los grandes problemas que yo te este es mi archivo de seriales. Y ahí aparece el número de la serie, la fecha de caducidad, etc. Lo que hacen estas personas es, como ya saben que este es el archivo, entonces ellos generan un programita residente en memoria, obviamente, que permita que cada vez que se cargue el rational, automáticamente ese programita, ¿correcto? Lo craquea y le cambia la fecha. Y le pone 2008, no, solamente para ese programita. No estamos hablando del sistema, ¿no? Solamente para ese programa cuando entre en ejecución. Y esa es la forma que utilizan para muchas opciones, ¿no? Inclusive también, por ejemplo, generadores, esos famosos, hay unos, no sé cómo le llaman a estos programas, que son generadores de clave. Los Keigen, profe, Keigen. Ah, el Keigen, esa, ya es puro pirateo nomás eres tuya.
Entonces, esos Keigen, por ejemplo, ¿no? Ellos ya saben qué tipo de códigos utilizan esa empresa para generar código. Porque esos keygen son exclusivamente para determinado tipo de programas. Tienes keygen para Windows, bueno, había, no sé si seguirá ahora. Hay keygen para Office, habían unos keygen para determinados tipos de juegos, ¿no? Para algunos determinados tipos de software. Y obviamente esos keygen, esos aplicativos, generan esos números de serie, pero exclusivamente para ese software. Porque si tú utilizabas eso para otro software, obviamente que ni iba a figurar, pues, ¿no? Pero son personas que ya conocen y saben, ¿no? Pues, qué tipo y la forma, ¿no? Ya le han hecho, digamos, una ingeniería inversa al software y más o menos trabajan de esa forma, ¿no? Claro que cada vez, estas empresas van sofisticando más su nivel de seguridad, ¿no? Pero así como ellos van mejorando su nivel de seguridad, existen personas que ingresan y también de alguna u otra manera buscan la forma de cómo vulnerar, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La vulnerabilidad que existe en esto. No existe un sistema falible, todos son infalibles, ¿no? Perdón, todos los sistemas son falibles. No existe un sistema infalible. Todos los sistemas son hechos por el hombre. Los niveles de seguridad son hechos por el hombre. Entonces, lo que nosotros hacemos es, así como nosotros creamos, también existen personas que pueden, ¿no? De alguna u otra manera, romper, ¿no? Craquear, con lo que es la palabra crack, ¿no? A ver, la ingeniería inversa tiene mucho que ver con la parte de ética, ¿no? No es que nosotros, porque el curso de ingeniería inversa es muy fuerte, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es la ingeniería inversa? En realidad, la ingeniería inversa, no piensen ustedes que es con el software, es con cualquier tipo de creación. Ustedes saben que ya hemos visto que la ingeniería crea, ¿correcto? Hasta un producto final. ¿Qué hace la ingeniería inversa? Agarra el producto final y a través de estudios, métodos, técnicas, regresa hasta la materia prima desde el punto de vista, si lo vemos, de un producto. Igualito sucede con la ingeniería inversa de un software. Yo agarro el producto final y tengo que buscar o crear de compiladores para generar mi software como si estuviese en etapa de código, ¿no? Y eso es lo que hace. Esa es la parte de ingeniería inversa, ¿correcto? De hacer lo inverso, ¿no? No, no es tanto, no, eso es simplemente lo que estoy haciendo es ver una estructura, ¿no? Tú tendrías que ver el software. Por ejemplo, ¿no? De repente por ahí entras a internet y buscas ingeniería inversa para el sistema operativo tal, por ejemplo. Y si te dicen que hay un software, lo utilizas y de repente generas el código, ¿no? O de repente algún programa que tengas ahí que alguien ha vendido, ¿no? Le haces una ingeniería inversa y tienes los códigos de esos programitas, ¿no? En algunos casos, no te digo que siempre habrá, ¿no? Pero podrían averiguar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, 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 sí. Sí, he hecho ingeniería inversa. La ingeniería inversa lo haces tú normalmente cuando vas a trabajar en una empresa, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Y esto es parte de... Cuando, por ejemplo, a mí me contratan en una empresa y me dicen, señor, nosotros tenemos este software, o ingeniero, tenemos este software, pero el joven o el señor que trabajaba no nos ha dejado los códigos fuentes y nosotros se lo hemos comprado, ¿no? Pues él trabajaba en la empresa. O sea, no es un tercero. Él trabajaba acá y él se ha ido y se llevó y no ha dejado nada, no encontramos. Entonces lo que me permite, puedo visualizar, puedo revisar y reviso obviamente la computadora y efectivamente no hay, ¿no? Entonces me dicen, nosotros necesitamos esto porque este software de nosotros hemos pagado o se le ha pagado un sueldo a él, ¿no? Y una vez verificado, porque tampoco
puede mandar porque puedes ir preso por derecho de autor, ¿no? Entonces lo que haces es hacer una ingeniería inversa con respecto a ese software y de acuerdo a eso recuperas tú los puentes, ¿no? Y hacer las modificaciones del caso que se puedan realizar, ¿no? Siempre y cuando la empresa, como te digo, sea dueño, ¿no? Tanto de ese producto, de esa, ¿no? De ese intelecto. Cuando ustedes trabajan para una empresa y les pagan su sueldo en esa empresa, toda la producción intelectual le pertenece a la empresa, no le pertenece a ustedes. Si a mí me contrata una empresa para desarrollar como tercero un software, ahí sí ellos no tienen derecho al fuente porque ellos dicen, necesito un aplicativo que haga tal cosa. Perfecto, yo le entrego el ejecutable. Si ellos utilizan ese ejecutable y hace ingeniería inversa, yo lo puedo denunciar porque ese robo de producción intelectual. Entonces hay que saber diferenciar entre uno y el otro. ¿Correcto? Que a mí me contratan para algo dentro de una empresa, me pagan mi sueldo toda la semana, todos los meses, y bacán, toda esa producción intelectual que se genera, producto de ese dinero que me da, eso pertenece a la empresa. Ojo. Y ellos tienen derecho a todo eso, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, la última nomás. A ver. Profe, siempre una vez también cuando iba por Wilson, ¿por qué siempre esos programitas que te venden para que hackee Wi-Fi funcionan mejor supuestamente con el entorno de Linux y nunca de Windows 7 o de Windows así cualquiera que uno use? No, no es que funcionen con Linux. Lo que sucede es de que como Linux es abierto, es un sistema operativo abierto, no propietario, es decir, que cualquiera lo puede utilizar. Tú puedes inclusive bajar el Linux con código fuente y puedes modificar lo que tú desees, adaptarlo a las características que tú quieres. Entonces, los programas se adaptan mucho mejor a este sistema operativo. No, no tiene ningún problema, no es penado porque es un software libre. O sea, esa es la gran diferencia entre un software propietario y un software libre. No, la mayoría de todos los, ¿cómo te puedo decir? Software o accesos que se utilizan para craquear, interferir, intervenir, manipular información a través de internet, web y como quieras, es a través de Linux. No hay, es bien difícil que tú puedas trabajar en Windows y empezar a craquear, ¿no? Lo puedes hacer, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Que es más fácil manipular tu sistema operativo en Linux, cambiar determinado parámetro, como para no dejar rastros, huellas, ¿no? Huellas digitales, obviamente, ¿no? Te permite por realizar estas cosas. En cambio, en Windows, al ser un software propietario, tiene muchas evidencias que van quedando, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Por eso es que la mayoría de estos software, ¿no? Están realizados con estos sistemas operativos, ¿no? Listo. A ver, ahora sí. Por favor, si ustedes, no sé, no creo, conociéndolos a ustedes, no creo, dentro ya del camino está, tienen su guía de laboratorio, por favor. Profesor, Esperen. profesor, buenas noches. Buenas noches. Soy Angulo, profesor. Tengo Ya, problema para ya entrar a sé, ya Chamilo. sé. Tengo problema para entrar a ¿Qué, Chamilo, profesor. qué Estoy, problemas tienes? no puedo entrar, no, la clave no es. Estoy hablando con la señora Carla Ah, Ortiz. ya, entonces ella es la que te va a dar la clave. Sí, Yo no profesor, puedo. para que me tengan considerado la asistencia. Ya, listo. Ya, profesor, Ya, muchas gracias. pero esa asistencia era a las 7. Son 8:30 cuando No, ya acabó. no, yo entré a ¿Sí? las 7, sí, yo entré a su curso, sino que ¿Y estoy por contactando qué no con me la dijo? señorita Carla. Bueno, porque Pero estaba mira, escuchando con atención lo del ya, entonces software, profesor, que te es puedo, interesante. te puedo hacer preguntas entonces. Eh, Ya, listo, ya no hay problema.
Guía de Ya, profesor, laboratorio, muchas gracias. ¿correcto? Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Profesor. Acá está la guía Ya, de laboratorio, ¿correcto? Lo que van a realizar, aquí está, todo lo que tienen que realizar, por favor, entren al camino. Ya existe un foro, ojo, en las cuales aquí está detallado todo lo que tienen que hacer, por favor, cómo lo deben hacer. Si lo hacen distinto como está acá, está penado, ya saben ustedes. Miren, por favor, estoy grabando y acá está el manualito, todo lo que tienen que hacer, por favor, esté especificado, ¿ya? Y deben responder, tienen para responder hasta las 10 de la noche hoy día. Ojo, por si acaso, ¿ya? Todo esto está completamente paso por paso. Y además ya hemos trabajado foros el semestre pasado, pero de todas maneras yo les hago hincapié con eso.